Bueno, ya que tenemos la densidad corporal calculada, esta densidad la vamos a utilizar para calcular el porcentaje de grasa. Les decía hace un momento, porcentaje de grasa, tenemos muchas fórmulas que se pueden utilizar. Realmente hay demasiadas fórmulas. Voy a quitar esta de aquí, esta no la vamos a usar. Esta es la fórmula del porcentaje de grasa de Siri, ya simplificada. ¿Qué necesitamos para calcular la D o densidad corporal? Voy a anotar aquí abajo. D es igual a densidad corporal. Recordando, ahorita que calculamos la densidad corporal de la paciente nos dio 1.07459. Así que utilizando esta fórmula, el porcentaje de grasa de este paciente de 23 años sería, 3 paréntesis, 4.95 entre 1.07459. Cerramos, menos 4.5, cerramos paréntesis, por 100 y cerramos. ¿Cuál sería la densidad, el porcentaje de grasa de este paciente? Dice Ana que le sale 10.64. Muy bien. Entonces, 10.64 es el porcentaje de grasa. Ojo con este detalle, porque esta fórmula nos dice el porcentaje de grasa nada más. Quiere decir que, digo, este es el porciento, ¿verdad? Algunas fórmulas nos dan sus datos en porcentaje y algunas otras nos lo dan en kilos. Debemos obtener ambos valores, así que voy a utilizar este cuadrito de aquí abajo. De hecho, por favor, copien este cuadrito que aparece en la pantalla. Lo vamos a ir llenando ahorita. Pero bueno, ya tenemos el porcentaje de grasa de este paciente, es 10.64%. Tiene un porcentaje de grasa bastante bajo, de hecho. Decir que, por ejemplo, en un hombre el porcentaje de grasa sano es por abajo del 20%, en una mujer joven por debajo del 22%, así que está bastante bajo. Deportes que utilizan porcentajes de grasa muy bajos, el físico-constructivismo, por ejemplo, utiliza porcentajes de grasa muy bajos. Ahora decíamos, este es el porcentaje, pero hay que saber a cuántos kilos equivale esto. ¿A cuántos kilos me refiero a cuántos kilos de su peso total equivale este porcentaje? Bien, ¿cuánto pesa este paciente? ¿Cuál es el peso del paciente? 74.6. 74.6 kilos. Ese es el 100% del peso del paciente. Ahora, yo lo que quiero saber es si este paciente, perdón, si este paciente que pesa 74.6 tiene 10.64% de grasa, ¿a cuántos kilos equivale eso? Hago una regla de 3. 10.64 por 74.6 entre 100. 7.93. Muy bien.
Entonces, sus 10.64 kilos de grasa equivalen a 7.93. Lo que yo le voy a decir al paciente es, mira, de los 74.6 kilos que pesas, el 10.64 es grasa, equivalente a 7.93. O sea, de esos 74.6 kilos, 7.9 son de grasa, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí, dime. ¿nos puede volver a repetir los rangos de ¿Los porcentaje? rangos de qué? ¿Genaro? ¿Mande? ¿Los rangos de qué? De porcentaje de grasa en hombre No te y en preocupes. mujer. Ahorita les voy a enseñar una tabla donde salen los porcentajes ya más definidos por deporte y Ah, para ok, la gracias. persona. Sí, bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo sacamos el porcentaje de grasa? No está difícil si se fijan. Lo que necesitamos es primero sacar la densidad corporal y con la densidad corporal, utilizando fórmula de Siri, sacamos el porcentaje de grasa y nada más. El siguiente que vamos a sacar es la masa ósea. La masa ósea son los kilos de hueso de la persona. Y ojo con este detalle. La masa ósea no es igual a la densidad mineral del hueso, porque muchas veces se confunde. O sea, los kilos de hueso no son iguales a la densidad del mismo hueso. O sea, sacar la densidad mineral no es proporcional a decirte que a diagnosticar osteoporosis o algo como eso. Nada que ver. Muy bien. ¿Hasta ahí todos bien? De acuerdo. Vamos a sacar la densidad de esta persona. La fórmula es 3.02 por la talla en metros al cuadrado por el diámetro de húmero. El húmero es el del codo. Entre 100 por diámetro de fémur. DF es el diámetro de fémur, el de la rodilla. Entre 100 por 400 y se cierra el paréntesis. Aquí me falta un paréntesis. Sí, aquí. Así. Así. Y todo esto elevado a la 0.712. Para poner este de aquí, su calculadora, déjenme abrir un... Ay, no me sale aquí. Bien, para sacar esto, ay Dios, su calculadora tiene un simbolito como este. Es una X con un cuadrito negro. Pueden utilizar ese. Si no, también debería tener un simbolito como un triangulito hacia arriba. Ya sé dónde está. Denme un minuto, les estoy buscando el... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer la fórmula así. Bien, decíamos, entonces sería entre paréntesis 3.02
por la talla en metros. ¿Cuánto mide la persona? 1.74. 1.74 y eso va al cuadrado. Por diámetro de húmero. ¿Cuál es el diámetro del húmero de esta persona? 6.7. 6.7 entre 100 por diámetro de fémur. ¿Cuánto mide su fémur? 9.5. 9.5 entre 100 por 400. Cerramos. Aquí es donde pondrían ustedes el signito este. Ah, aquí está. En la calculadora está este simbolito. Si no está ese, pueden utilizar el de la X con el cuadrito arriba. Y ojo con esto, porque ustedes ponen el simbolito y a veces la calculadora les pone el primer paréntesis. Si no, no olviden poner simbolito, paréntesis, y ahora sí, 0.712. A mí me da 9.4. Muy bien. 9.4. 9.4, muy bien. Ahora, esta fórmula nos da el resultado en kilos, ¿sale? Quiere decir que este paciente tiene 9.4 kilos de músculo. Pero igualmente, quiero saber qué porcentaje es. Así que voy a hacer otra vez regla de 3. Esta persona pesaba, ¿cuánto pesaba? 74. 74.6. 74.6. ¿Qué onda? 74.6 kilos es igual al 100% de su peso. Esta vez yo tengo que él tiene 9.4 kilos de hueso. Hago regla de 3 con eso. 9.4 por 100 entre 74.6. ¿Cuánto les da? 12.6. 12.6%. Y entonces, hasta aquí ya llevamos 2 de sus 4 componentes. Masa ósea y masa grasa. ¿Dudas de esta fórmula? Recuerda nada más en los datos de arriba. El primero es talla en metros, diámetro de húmero y diámetro de fémur. Son los que obtendrías con el antropómetro corto, el antropómetro de rama corta. Diámetro de codo y diámetro de rodilla. Muy bien. Vamos con el siguiente componente. Masa residual. ¿Qué es la masa residual? En sí, la masa residual son aquellos componentes de mi cuerpo que yo no puedo controlar, ¿no? Principalmente la masa residual es la piel. Se supondría que, según este modelo, la masa residual es la piel y algunos fluidos corporales que no, perdón, que yo no puedo controlar. Aquí tenemos una versión para hombre y una para mujer. Nuestro paciente es masculino, así que utilizamos esta de aquí arriba. Sustituyendo, es masa residual igual a el peso de la persona, sus 74.6 kilos, por 24.1. Ese 24.1 es una constante entre 100. ¿Cuánto les da? 17.9. 17.9 kilos. Esta fórmula también nos da el resultado en kilos. Entonces, masa residual, 17.9 kilos. Hay que convertirlo a porcentaje. Otra vez, 74.6 es igual al 100% de su peso. Y yo tengo que pesa 17.9 kilos de masa residual. ¿Qué porcentaje es?
17.9 por 100 entre 74.6. ¿Cuánto les da? 23.9. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, seguimos. Entonces ya llevo 3 componentes de su composición corporal. Llevamos masa grasa, masa ósea y masa residual. Y ya nada más me falta el último, la masa muscular total. Y bueno, la masa muscular en sí es los kilos de la persona menos los otros 3 kilos de los componentes del sujeto. O sea, los kilos de la persona, 74.6 kilos, que es lo que él pesa, menos la sumatoria de los otros 3 componentes, 7.93, 9.4 y 17.9. ¿Cuánto les da? 39.3. 39.3 kilos. Esos serían sus kilos de masa muscular, 39.3. Lo convertimos a porcentaje. Otra vez, 74.6 es igual al 100% de su peso corporal. Él tiene 39.3 kilos de músculo. ¿Qué porcentaje presenta? Hagan esa regla de 3. $52.6. 52.6%. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta de cómo calculamos esto? Y ya, este es el resultado que se le explica al paciente. Esta es tu composición corporal. Tienes 10.64% de músculo, de grasa, 12.6 de masa ósea, 23.9 de masa residual y 52.6 de masa muscular. De hecho, la interpretación es que este sujeto tiene una composición corporal impecable. Muy poca grasa, demasiada masa muscular, buena masa ósea, buena masa residual. Principalmente la masa grasa y la masa muscular están perfectos. Así que tiene una muy buena composición corporal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, entonces nos va a dar como los parámetros, ¿verdad? Sí, de hecho vamos a estos. Y para, bueno, Ajá, dime. por ejemplo, o sea, un plan de alimentación para la recomposición corporal, Sí. ¿también nos va a explicar eso? Sí, ahí está el tema de deportes estéticos y ahí vamos a ver un poquito de eso. Ok. No tanto porque hay que abarcar todos los tipos de deportes, pero sí nos vamos a meter un poco en esa parte. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos que un paciente normal, un paciente sano, hombre debe tener del 15 al 18% de grasa. Por eso decíamos que mientras tengas como hombre menos del 20%, pues estás del otro lado. Y las mujeres entre el 22 y el 25%. De ahí ese 22 que mencionábamos ahorita. Ese es el porcentaje de una persona normal, sana, diríamos. El porcentaje promedio, ojo con esto no quiere decir promedio, es como los límites superiores, sería que como hombre tuvieras entre el 18 y el 20 y en mujer del 25 al 29. Una mujer con 29% de grasa, de hecho ya es una mujer que se denota pues bastante grasa corporal. No diríamos que parecería una persona con obesidad, pero sí se denota pues un alto porcentaje de grasa. Ahora, para decir que eres una persona magra, se supone que como hombre deberías tener menos del 15%, entre el 10 y el 15, y como mujer entre el 17 y el 22. De hecho, nuestro deportista con su 10 punto y algo tenía 10.6, quedaría en esa clasificación de magro. Y un atleta tendría menos del 10% como hombre, menos del 17% como mujeres. ¿Por qué es más alto el de las mujeres que el de los hombres? Recuerden que biológicamente las mujeres siempre tienden a tener más grasa corporal que los hombres. Eso es algo normal. No es malo, solamente es normal.
También tomar en cuenta que las mujeres utilizan mejor la grasa como sustrato energético que los hombres. Ahora, donde hay que tener cuidado es aquí. Un hombre con más del 25% de grasa, ya se podría, con más del 20, perdón, ya se empieza a clasificar como exceso de grasa, o traducido sería sobrepeso, ¿sale? Sobrepeso a expensas de grasa corporal. Y después, obesidad se diría si la mujer tiene más del 35% y hombres más del 25%. ¿Más o menos bien hasta ahí? Muy bien. Pero hay que recordar que estas son clasificaciones en general para la población en general, porque de hecho si clasificamos según los deportes, estos serían los porcentajes más recomendados. Por ejemplo, nuestro atleta es fisicoculturista. Aquí está el fisicoculturismo. Debería tener del 6 al 10, o sea, aunque tiene un buen porcentaje de grasa, está al límite de lo que debería tener para la disciplina que él practica. ¿Sale? Esto quiere decir que él probablemente en el momento de esta evaluación no estaba en el precompetitivo, tal vez apenas iba a empezar la preparación precompetitiva, porque si estuviera para el precompetitivo estaría muy mal, estaría muy arriba en grasa corporal. Quiere decir que el objetivo sería bajarle la grasa a él para que compita de forma plena. Mientras que si observamos otras disciplinas, por ejemplo, el atleta de fondo, hablamos, por ejemplo, de atletas, ¿no? De alto nivel de rendimiento, deberían tener como hombre entre el 4 y el 9%, como mujer entre el 6 y el 15%. O una gimnasta, un gimnasta, entre el 4 y el 10 como hombres, entre el 10 y el 17 como mujeres. Mientras que un nadador, si observan, tiene un porcentaje de grasa más alto. Mujeres entre el 14 y el 24, hombres entre el 5 y el 11. Un basquetbolista debe de tener entre el 18 y el 27 de como mujer, entre el 7 y el 11 como hombre. Así que ahí hay que trazar esas metas, decíamos. O sea, si tú eres basquetbolista, no necesitas tener menos del 7% de grasa. Y te dices que quiero ver si puedo llegar al 5%. No tiene ningún sentido llegar al 5%. Y como futbolista de soccer, como mujer del 18 al 25, esta es una de las razones de por qué las mujeres que juegan fútbol normalmente no se ven tan estéticas, no necesitan ser tan estéticas, y el hombre tiene entre el 9 y el 12, o sea, los futbolistas varones se ven un poco más robustos, se ven con más grasa que un basquetbolista, por obvias razones, el tipo de deporte requiere ese cambio, o que un nadador, por ejemplo, que tiene un porcentaje más bajo, es precisamente por el tipo de disciplina deportiva. Y te dice el futbolista de soccer, es que quiero ver si llego al 5. No tiene ningún sentido llegar al 5 para ti. Es que traigo 12, pero creo que con 13, 14 me gusta para ver más corpulento. Pues no te favorecería por la disciplina deportiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos bien? Yo una pregunta, Sí, dime. no tanto del deporte, más bien las básculas que te arrojan un porcentaje de grasa, ¿qué tan viable es hacerlo de esa manera? Bueno, era lo que decíamos al principio de la clase. Las bioimpedancias, te otorgan varios tipos de resultados según la bioimpedancia que estés utilizando. Por ejemplo, tienes a las Beurer comunes, ¿no? La que compras en Sam's en 1,000 pesos. Estas normalmente te otorgan porcentaje de grasa y te lo dan así en general. Mientras que, por ejemplo, la tanita te arroja varios tipos de grasas. Te da grasa corporal total y luego te subdivide en grasa visceral. Entonces, es una segmentación de los tipos de grasa, que eso también es importante. De hecho, muy importante si trabajas ya no con deportistas, sino con pacientes clínicos, porque la grasa visceral sabemos que tiene repercusiones cardíacas muy importantes. Entonces, según el tipo de analizador que manejes, te da el tipo de resultados. De hecho, normalmente la báscula tendrías que buscarla en función al tipo de pacientes con el que vas a trabajar. Tienes, por ejemplo, la tanita tipo Ironman, que es para deportistas de alto rendimiento, mientras que tienes las tanitas más sencillas que normalmente se utilizan para población en general. Incluso hay bioimpedancias especializadas para paciente geriátrico. Así que según el tipo de paciente con el que trabajas, es el tipo de equipo que deberías usar. Ahora, la parte importante de las bioimpedancias es que en teoría se supone que siempre y cuando repitas condiciones del paciente, son muy precisas. ¿A qué nos referimos con repetir condiciones? Les decía hace un momento que cuando tú llegas en estados de hidratación alterados, también el resultado se ve afectado en las bioimpedancias porque miden precisamente por corriente bioeléctrica. Así que hay que tener en cuenta esos detalles nada más. Ok, Muy bien. gracias. Ahora, nosotros cuando trabajamos con deportistas, principalmente cuando trabajamos con
con equipos deportivos, utilizamos clasificaciones para decirle a la persona cómo se encuentra su equipo de fútbol, ¿no? Yo utilizo esta herramienta, un cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una herramienta clasificatoria. Nosotros lo utilizamos en este caso para clasificar a los deportes en función de la relación muscular contra la relación grasa. Bueno, si ustedes observan de este lado tenemos masa adiposa o masa grasa, clasificándolos en adecuados y excesivos, y la masa muscular clasificándolos en adecuados o excesivos de músculo. Nosotros lo que hacemos es sacar primero el índice de masa corporal y compararlo contra la sumatoria de pliegues, ¿sale? Sumatoria de 6 pliegues. Básicamente utilizamos estos pliegues de acá: tríceps, subescapular, espinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Vamos a hacer el ejercicio con el deportista que nosotros tenemos. ¿Cuánto mide su tríceps? 6. 6. ¿Y el subescapular? 11. ¿El espinal? 9. ¿El abdominal? 18. 18. ¿El de muslo? ¿Cómo se abrevia? No sé, no lo encuentro. PCM es el penúltimo. 8. 8. Y por último, el de pantorrilla es el PMP, PSP, perdón. Es el último. 37.2. No, esa es la circunferencia. 3. Ya, 3. 3. ¿Cuál es la sumatoria de eso? Son 55, me parece. 17, 26, Sí, 26, 30. Son 20, sí. 55. Ajá, muy bien. Entonces, esta persona tiene 55 de sumatoria de pliegues y vamos a sacar su índice de masa corporal. Este deportista pesaba 74.6 kilos. Es kilos sobre metros al cuadrado. ¿Y cuánto medía? 1.74. 1.74 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuánto les da? 24.6. De hecho, si se fijan, el índice de masa corporal nos ratifica lo que decíamos hace un momento, porque su índice de masa corporal está ligeramente cerca del sobrepeso. Sin embargo, pues vemos que él es puro músculo, así que no tendríamos por qué clasificarlo cerca del sobrepeso. Ahora, esta persona tiene índice de masa corporal de menos de 24.6. Tenemos de 23 a 28, así que él le quedaría en esta columna, ¿sale? En este lado. Y una sumatoria de pliegues de 55, así que quedaría aquí con menos de 60. Él quedaría en este cuadro. ¿Sale? ¿Todos bien hasta ahí? Sí. Entonces, él tiene en esta clasificación una masa adiposa adecuada y una masa muscular adecuada. Tiene una buena clasificación. Lo preocupante sería que nos quedara, por ejemplo, de este lado, con masa adiposa excesiva y masa muscular insuficiente. Esto sería peligroso para él como deportista. Incluso habría deportistas que por la dinámica del deporte que practican podrían salirte altos en grasa, pero con buena masa muscular. Ejemplos, tendríamos al futbolista de soccer, al tacleador de fútbol americano, tal vez algunos basquetbolistas, por ejemplo. Y con masa muscular, y también sería peligroso encontrar uno con masa muscular insuficiente. Pero si tuviera masa grasa adecuada, sí podría clasificar tal vez como maratonista, por ejemplo. Ellos normalmente tienen un peso bajo con una masa grasa adecuada. Ahora, esta clasificación en lo personal la utilizamos más que nada para determinar según el tipo de deportes dónde deberías estar. Por ejemplo, vemos
deportistas con masa adecuada y masa grasa y muscular adecuada, natación, atletismo de velocidad, el soccer, el básquetbol, los deportes de conjunto, la gimnasia, con masa adiposa excesiva y masa muscular adecuada, al fútbol americano, lanzamiento de bala o martillo o levantamiento de pesas y el Ironman. Decíamos, los Ironmans normalmente tienen una masa adiposa más alta. En cuanto a los de masa adiposa adecuada, pero con masa muscular baja, tenemos a los atletas de fondo, el maratonista, el maratonista aquí está, o el de triatlón, ¿sale? Y de este lado no debería haber deportistas, porque bueno, no podría ser deportista con mucha grasa y casi nada de músculo. ¿Más o menos estamos bien hasta ahí? Normalmente nosotros cuando evaluamos a un equipo, por ejemplo, el equipo de fútbol con el que trabajamos, normalmente le entregamos al director técnico y preparador físico esto y le decimos, mira, de todo tu equipo, por ejemplo, de los, no sé, clasificación del plantel tal, según el diagnóstico, el 85% de tus jugadores, por ejemplo, si en el equipo hay 30 jugadores, el 85% está de este lado. Tienes un 10% acá y un 5% acá. ¿Cuál es el objetivo? Que este cuate de acá fuera, por ejemplo, estos fueran los porteros, eso estaría bien. Y que de este lado tuvieras, no sé, tal vez al centro delantero, podría ser. Pero en tal caso podríamos tratar de llevarte a todos de este lado. Y después aquí le puedes agregar los nombres, ¿no? El número 4 que se llama Pepe López. El número 6 que se llama Raúl Esparza. Y así nos vamos. Esos son todos tus deportistas que clasificaron de ese lado, etcétera, etcétera. De este lado tenemos, por ejemplo, al número 1 que es Oscar Rosas. Al número 13 que es Pedro Ríos, etcétera, etcétera. Normalmente esto lo utilizamos para entregar este tipo de reportes. Principalmente esto se hace en las pretemporadas al inicio y al final de la pretemporada cuando estamos a punto de iniciar el periodo competitivo y después durante el mismo periodo competitivo se toman algunas repeticiones para ver cómo se mueve la composición corporal de los deportistas en función a las etapas de la competencia, al proceso de entrenamiento que llevamos y a los objetivos que se trazan. ¿Preguntas? Normalmente aquí tú trabajas muy de la mano tanto con el director técnico o el coach del deportista como con el preparador físico, que en algunos casos son el mismo. En este sentido, normalmente él te dirá algo como, oye, necesito un equipo fuerte. Bueno, hay que llevarlos de este lado, con buena masa muscular, buena grasa corporal. ¿Sabes qué? Necesito un equipo muy ágil, muy, muy ágil. Entonces necesito que pierdan grasa y que bajen lo más que se pueda de peso dentro de su rango de peso sano. ¿Sabes qué? Ocupa un equipo muy resistente. Bueno, entonces tal vez podamos llevarlos de este lado. Necesito un equipo muy parejito. Entonces, si la mayoría está de este lado, todos se van de este lado. ¿Me explico con esa idea? Muy bien. En esta parte es muy importante que el nutriólogo trabaje muy de la mano con el preparador físico para trazar en conjunto, con el preparador físico y el coach del equipo, para trazar en conjunto las metas y estrategias de composición corporal que vas a trabajar con el deportista y también las del rendimiento físico. Esto es importante siempre al inicio de la pretemporada deportiva y checar que al inicio de la temporada hayamos alcanzado los objetivos. En el caso de las temporadas largas de competencia, como es el caso de, se me ocurre el fútbol profesional, el básquetbol profesional, donde las competencias duran muchos meses, pues bueno, a veces lo que se busca es llevarlos a buen rendimiento físico al inicio de la temporada y que conforme va pasando la temporada vayas logrando, tal vez en las primeras 3 o 4 semanas, el objetivo deseado y después sostenerlo y en las últimas semanas mejorarlo lo más que se pueda para los playoffs o el cierre de la temporada del sujeto. Todo de la mano de la planificación y gestión deportiva. Hay que buscar esta parte de gestión deportiva cuando trabajamos con un atleta para entender los procesos del ciclo competitivo y los objetivos que se trazan,
para lograr ganar la competencia o participar de manera digna. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? No. No. Perfecto. Ya casi se nos acaba el tiempo, ya vamos a acabar la clase. Para la clase de mañana, mañana tenemos clase, no, la del jueves, perdón. Para la clase del jueves vamos a calcular el somatotipo. Les voy a mandar a su WhatsApp un formatito de estos y uno de estos. Voy a necesitar que los tengan impresos porque van a trabajar ustedes a mano con ellos, ¿sale? Ok. Muy bien. De preferencia, al menos de imprímanse unas 2, 3 hojitas para que puedan hacer más trabajos con ellos. Muy bien. Sí. Y sería todo entonces por el día de hoy. Gracias. Nos vemos.